Avui tercera posició per l'amic Tomàs Roncero, que parla de l'arbitratge del Barça. 3 penaltis a favor, un gol en falta, un gol en fuera de juego. Qué difícil es meter tantos goles y que casi todos sean ilegales. Además debe fastidiar. Yo creo que debe fastidiar. A mí me fastidia en la vida que yo consiguiera cosas que no pudiera presumir, porque me lo dan todo hecho. Fíjate a los chicos del Sporting ahí jugándose el descenso y que te humillen de esa manera, ni que el árbitro ahí, la choleta, el Clos ahí diciendo que aquí mando yo. Y además, supongo, conociendo a Sánchez Armiño, que a Clos Gómez ahora le dará la final de Copa, ¿no? Ay, Victoriano. Esta es la liga que tú querías, ¿no? Estás contento, ¿no? Tu equipo va a ganar la liga otra vez. El Tiki atraca, triunfa. Así. El Barça gana así. ¿Qué penita me dais? Para vosotros la liga. Yo no la quiero. Oriol, el Tiki atraca, eh? No, és que aquest fa no res, fa 6 o 7 jornades. Florentino, vete ya, no se puede aguantar ese Madrid, es una cosa que es muy mala, vete ya. És tan pallasso, és pallasso que fa molta gràcia. Molt bé, anem amb la plata del nostre cover pòdium, és OK Diario, un article de Látigo Serrano. Atenció a aquest article espectacular, bueno, esgarrifós, potser. Esgarrifós. Abelardo dispuso de un 11 plagado de suplentes para echar una mano a su amigo Luis Enrique. Después de dar un par de volteretas, Neymar, con tirabuzón carpado, ya sabe que al brasileño le gusta revolcarse por la hierba como si fuera un perro recién lavado. Clos volvió a hacer de las suyas al dejar sin sanción una mano de Piqué dentro del área. Jaume, no em miris així. I per tancar, así goleó el Barça al Sporting con un Clos Gómez estelar, posiblemente el árbitro más parcial del mundo, un antimadridista, también. Un perro, el Suárez és un gos. No, el Neymar. El Neymar és un gos. Un perro recién lavado. Se revolca com un perro. Jo tinc un gos, i el gos quan veu un altre gos va de seguida, amb ell, no va amb una persona, va amb una persona. Un gos és un altre gos. I aquest jo, vaig la meva responsabilitat, dic que és un gos. Un gos, que no té Molt per què pitjor, tenir... home, molt pitjor. No té per què tenir el títol de periodista. És una víbora, home. És una víbora. Els gossos són pitjor. Molt bé, perdoneu-me, però això, un moment, sisplau. Són nobles, Això només és la plata, encara ens falta l'or, del cover pòdium d'avui. Us hem fet un recull dels millors moments del Chiringuito amb Rafa Guerrero, Hermel i aquest que crida tant, Alfredo Duro. Yo creo que hay motivos para que estemos todos cabreados. O sea, toda la persona que le guste el fútbol, que ame el fútbol, tiene que estar, más que cabreado, preocupado, la verdad. Es un daño terrible a la imagen del fútbol español. Parece de República Bananera, ¿no? Es que es terrible. El árbitro de este partido nos ha dejado a los que defendemos a la Liga fuera de las fronteras con el culo al aire. A mí me daría vergüenza ganar una liga así. Me da vergüenza ganar una liga así. Un domingo y otro domingo y otro domingo. ¿Cómo ha entregado el partido del Sporting ahí? Eso es insultante. Vale, muy bien. Eso es un desprecio atroz. Eso es un bochorno. Eso para ti. Eso es una vergüenza. Para ti. Eso es escandaloso. Eso para ti. Eso es para que intervenga el ejercicio de salvación. Se está jugando una liga que está manchada de sangre. Una liga que está manchada de sangre. Ocurra lo que ocurra, es una liga manchada de sangre. Endavant, Jaume. Mira, estos duele, Barandillas, 20 torneos contra 6 y 3 de Santiago Bernabéus. I aquest un, Jaume, aquest un que hi ha per aquí. Se lo quito porque si les digo 21 le va a coger manía. Sí, a mí no va a coger ninguna manía. 20 contra 6. ¿Te han dicho alguna mentira ahí? De mentira nada. ¿Te han dicho alguna mentira? Todas. No, para Neymar no es verdad. Yo eso no lo comparto. Ya sabes, lo de Neymar no lo comparto. Y tú lo sabes que me conoces hace muchos años. Endavant, Jaume, endavant. ¿Tú has ido allí? Sí. ¿Y qué? ¿Te han dado el catálogo ya? ¿Lo que tienes que decir? A mí no me dan el catálogo sí que porque... Me dijeron, yo dije, tienes que venir cada semana. Y entonces yo vendré cada semana, pero los pantalones no me los bajaré. ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué me dijeron? Bueno, pues ya te llamamos. Yo cuando voy a los sitios, ya no me han llamado hasta el año pasado. Nadie me da catálogo porque si me da catálogo no vuelvo. Déjame hablar. El año pasado me invitaron. El que está aquí, ¿cómo se llama? El Pedrerol. No, Quim Domènech. el Quim Domènech. Y yo le dije, con 74 años y el bachiller de la calle, ¿tú quieres que venga yo aquí a que me hinchéis la cara?
que vaya otro hombre. Y fue el de Sevilla. Pero si voy allí, a mí no me rajan esto. Sí. Porque yo sé que todo esto, lo que te digo, ¿sabes por qué? Porque allí cuando tienen que decir lo que tienen que decir, sus 40 pegotes para casa y 3 veces por semana. ¿Entendido? Y lo encuentro muy bien, coño, que es muy difícil la vida. Y eso es muy difícil. Y por esto tienen que decir todos ir contra el Barça. Pero si lo yo dijo fuera Carazo aquí muy presidente, claro. yo acabo, yo si fuera Vinga, presidente del Bartanca. Barça, ¿sabes Vinga, qué haría? sisplau. Me iría a jugar a Inglaterra o a Francia. Molt bé. I si queréis ver el Barça, pagáis. Té, Jaume, si vols treure la targeta a les cavernes, endavant. Aquesta és la teva càmera, doncs targeta vermella pel La setmana que ve la Chiringuito. portes més gran, eh? Molt bé. Per la vermella de les cavernes. Molt bé, recordeu que...